Bien, buenas noches. Lo estábamos esperando. Hablábamos hace 15 días ya y dejamos este pensamiento semilla, la palabra autoimagen, pretendiendo que meditáramos al respecto, que fluyéramos con esa palabra. Esos pensamientos semillas, como el nombre los dice, son sembrados para que finalmente en un terreno propicio esa semillita germine, crezca de sus ramitas, de sus hojas, de sus flores, y finalmente sus frutos, ¿sí? Entonces, esta palabra autoimagen, seguramente que a mucha gente le llega alguna información. Si yo me centro en esa palabra, lo primero que surge, ¿qué es? ¿Alguien me puede decir? Bien, autoestima. Autoestima, la propia percepción, ¿no? Percepción propia. ¿Qué más dijeron? Eso, propia, reconocimiento, eso es muy importante. ¿Qué más? Reconocimiento, ego. Representación mental. Ok, digámoslo así. El mental de uno con uno. Listo. Mental, no mental. Bien, todo esto sin duda que es cierto. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la autoimagen, generalmente si uno fuera a elegir un objeto externo para pensar en autoimagen, ¿qué se les ocurre a ustedes que elegirían? ¿Un marcador? Claro, claro, un espejo. Miren cómo ya vamos desarrollando la telepatía, ¿sí? Porque me dijeron exactamente lo mismo que yo estaba pensando, ¿no? Eso es una cosa fantástica. Entonces el espejo tiene una característica muy especial. Yo les he hecho este cuestionamiento en alguna vez y se los vuelvo a repetir. Si este fuera el espejo y está a 1 metro mío y yo fuera a tomar una fotografía con esas cámaras profesionales, no con el celular, sino con una cámara profesional donde tengo que graduar el foco, tú que eres la experta, tú que eres el experto, ¿a qué distancia tendría que poner yo el foco sabiendo que este espejo está a 1 metro y me quiero tomar una foto a mí mismo? Bien, ¿alguna otra distancia? ¿Ah? Sí, pero ¿qué distancia sería en metros? ¿Sí? No, no depende de la cámara. Entonces alguien dice 1 metro, ¿no? Pues claro, si el espejo está a 1 metro, yo pongo el foco a 1 metro, ¿cierto? ¿O alguien da más? No, en realidad no depende del lente. Pero si yo voy a tomar la foto, pues la distancia que estoy es 1 metro. Exacto, es 1 metro. O sea que ¿por qué lo dudan? Entonces, ¿por qué lo dudan tanto? A 1 metro. Si yo estoy a 1 metro, coloco la cámara a 1 metro, ¿cierto? El foco. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Pues no. No, resulta que... ¿Y por qué? Entonces no me la estoy tomando yo, la pongo en automático. Yo quiero tomar una fotografía, insisto, con una cámara de esas que enfocan y miden la distancia. Si yo le voy a tomar a este objeto que está a 1 metro y yo quiero que me quede perfecto, yo le tomo a 1 metro. No, no. Si lo tomo muy cercano ya me desenfoca, ¿sí? Pero si, insisto, miren lo que les estoy preguntando. Miren lo que les estoy preguntando. Exacto, exacto. Entonces, ¿a dónde? Yo quiero enfocar este objeto que está a 1 metro mío. Esa es la pregunta concreta. A 1 metro mío, este objeto, ¿sí? Y tengo una cámara con la que yo gradúo la distancia para que la cámara enfoque. Entonces, ¿a qué distancia debo colocarlo? Pues, A la distancia que dé el enfoque. claro, no me están diciendo nada. Sí, a cualquier enfoque, ¿no? Si está a 1 metro, yo tengo que colocar el foco que me mide la distancia aquí a 1 metro.
la distancia pues a 1 metro, ¿correcto? En este objeto. Y en este otro que está a 50 centímetros, entonces yo coloco el foco a 50 centímetros. Pero en el espejo, si yo me quiero tomar una foto a mí mismo, ¿a qué distancia? A 2 metros. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el espejo duplica la imagen y según la distancia. Pero ¿y por qué si el espejo está a 1 metro de todas formas? Porque miren, refleja la profundidad. Eso es un fenómeno óptico. El espejo hace, o mejor dicho, hace que uno enfoque o que gradúe la distancia del foco a 2 metros, al doble, porque es como si uno se proyectara en profundidad, esa palabra me gusta, en profundidad, al doble. Eso en el espejo, si yo lo voy a tomar a una flor, a cualquier objeto distinto, lo mido en la distancia exacta que está. Pero si es el espejo, lo tengo que medir al doble, porque es como si el sujeto que hay en el espejo se fuera ya a esa profundidad, aunque el espejo mida 5 milímetros de grosor. Y uno dice, pero ¿por qué a 2 metros? Si es que esto está a 1 metro y pongámosle pues a 1.05. No, resulta que tiene que ser a 2 metros, porque esa imagen se proyecta hacia un fondo, llamémoslo por ahora, para que no nos confundamos, virtual, ¿sí? Hay un fondo virtual. Estamos ahí. ¿Eso quedó entendido? No quedó entendido. Bueno, supongamos que ya lo entendieron. A ver, Mauro. Yo estoy viendo una imagen en cualquier espejo ¿Sí? que es cuasi real. Yo creo que Eso es cuasi real. eso es bonito. Creo que es real, pero no el que está Eso es. es el más parecido a mí posiblemente. Es, O el que yo quiero ver. es muy parecido. Sin embargo, tú levantas la mano derecha y el del espejo te levanta la izquierda. No, eso es como... ¿Se entiende el término A ver. profundidad en el espejo? Cuando pones un espejo enfrente al otro, la imagen se repite infinitamente. Claro, Digamos claro. que hay una desviación que ya uno empieza como a ubicar. Vas muy rápido. Wait. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Insisto, la estamos viendo en una imagen mucho más profunda, que es una imagen virtual mía. No es la imagen real, física, ¿no? Si yo me estuviera tomando, supongamos que yo pudiera poner un mí mismo aquí al frente mío. Entonces yo le decía, mí mismo, me mira, yo te tomo una foto, a ese mí mismo yo se la tomaría a ese metro de distancia. Pero como estoy en el espejo, ya no me la tomo al mí mismo, sino al mí mismo profundo. Ya. Miren qué pasa. Esto es muy significativo porque resulta que, ya lo hemos visto, cuando uno no tiene una correcta imagen de sí mismo, entonces, ¿qué ocurre? Si yo no tengo una imagen correcta de mí mismo, ¿qué ocurre? Se distorsiona, listo. Si utilizáramos términos musicales, uno pudiera decir que esto es en música una disarmonía, ¿sí? Y esto hace entonces que nosotros tengamos una imagen adecuada si enfocamos adecuadamente. Pongamos aquí enfoque. Pero insisto, si yo tengo una imagen distorsionada de mí mismo, entonces ¿qué pasa? Claro, no me reconozco. No reconocimiento. ¿Hasta ahí vamos o no? Hombre, si yo tomo una cosa desenfocada, distorsionada, y yo digo, no, ese no soy yo, pues. Y puede ser positivo o negativo esa distorsión. Exacto. Puede ser una autoestima muy baja o un ego muy... Todavía. Take it easy. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente hasta aquí nos vamos poniendo de acuerdo. No nos reconocemos. ¿Sí? Si yo no me reconozco, digámoslo de otra manera, no me acepto, entonces, ¿qué ocurre? Claro, me ataco.
me ataco. Entonces pongámoslo así, ataque, ataque. ¿Sí? Allá vamos. Entonces esas son las enfermedades autoinmunes, sí, ya lo vamos descubriendo. En realidad una enfermedad autoinmune no es otra cosa que una enfermedad en la que yo me ataco a mí mismo simple y llanamente porque no me reconozco. Pero yo puedo dejar de reconocerme por cosas externas o por cosas internas. ¿Sí? Les voy a poner ejemplos para que no crean que esto es solamente de una imagen así como nos la visualizamos, sino, miren esto, esta es una paciente de 75 años. Esto ocurrió hace más o menos unos 20 días. Ella es traída, yo creo que al 9º médico en los últimos 4 meses, porque le empezó a salir una roseta en el pie, se le puso colorado, se le puso un poquito caliente, y entonces obviamente lo primero que uno piensa en medicina, si ve eso, medio hinchadito, casi que no hay que ser médico, uno le pregunta a la gente en la calle y la gente le dice, ay, se parece a una erisipela, como a una gota, ¿cierto? Es que la gente dice, pues la gente dice, ¿no? Entonces ella llega creyendo que es una erisipela, empiezan a tratarla, le dan antibióticos, le dan antiinflamatorios y no mejora. Como no mejora, entonces ya lo que sigue un momentico, esa pierna se puso colorada y al día siguiente le apareció un colorado por aquí y le duele terrible con solo tocarse. Y a los 2 días le sale otro por aquí y le duele terrible con solo tocarse, entonces empiezan a pensar en una cosa mucho más complicada. Esto es una tromboflebitis, o sea, se formó un trombo en una vena y ese trombo está caminando por todo el cuerpo además, ¿cierto? Entonces, claro, le hacen lo que se llama un ecoduplex y empiezan a mirar a ver si realmente hay un trombo y adivinen qué concluyen, que no hay trombo. Entonces va donde otra vez el médico, vea que ya me dijeron que no era trombo. Ah, entonces usted lo que tiene es una enfermedad autoinmune, vamos para donde el reumatólogo. Entonces la evalúa el reumatólogo y le dice, hay que hacer ya mismo unos anticuerpos antinucleares, una proteína C reactiva, exámenes todos que dicen, un momentico, ella está haciendo una enfermedad autoinmune, pero le hacen todos los exámenes y adivinen, todo negativo. Entonces, como todo está negativo y ella empieza a quejarse también de dolores de cabeza, además de los dolorcitos migratorios y de la inflamación, entonces resulta que ya lo que sigue es unos estudios de vasos del cuello para saber si hay alguna obstrucción por ahí o fue que el trombo no lo detectamos porque no se hizo por allá, entonces había que hacerlo por allá y se hacen todos los exámenes y resulta que tampoco, tampoco. Se le van a uno agotando las posibilidades. Entonces, ¿qué seguiría? Vuelva donde el internista le evalúa, no, esto debe ser un eritema nodoso, esto puede ser esto, y 50.000 posibilidades. Vuelvo y les insisto, yo soy el 9º médico al que acuden más o menos, calculo yo, en ese súper corto lapso, ¿no? Pero además con una cosa dramática, esta pobre señora, 75 años, está que no puede ni caminar, está que si se toca aquí, doctor, es que me duele mucho si me toca aquí, y si me toco aquí también me duele, y si me toco aquí, entonces señora, usted lo que tiene es el dedo fracturado, ¿no? No, mentiras. Pero miren la pregunta que ustedes harían, porque ustedes ya saben mucho de esas cosas, como esto empezó hace 4 meses, ¿qué pasó hace 4 meses? Claro, ¿qué pasó? ¿Y adivinen qué pasó? ¿Qué? No. Nada de lo que nos imaginamos como normalmente nos imaginamos. No, fue que le murió un familiar, no, fue que la atracaron, fue que se perdió el avión que tenía ella ahí como colección. Nada de esas cosas, nada de esas cosas. Resulta que lo único que ocurrió distinto fue que hace 4 meses ella tenía una pequeña anemia y a alguien se le ocurrió darle una cosa que se llama el fumarato ferroso. Eso a todo el mundo le suena ferroso, ¿a qué? A hierro, ¿cierto?
Y a nadie se le había ocurrido preguntar eso. Una cosa tan elemental. ¿Qué te están dando en los últimos meses que pudo haber desencadenado esto? ¿Sí? Y resulta que ella empezó a tomar ese fumarato ferroso. Uno puede hacer una especie de filtro como los que usamos nosotros en Sintergética, que son más o menos así, ustedes algunos los conocen. Entonces en ese filtro hay sustancias y dentro de esos filtros puede haber un filtro que tenga hierro simplemente, y yo testo a través del pulso y le pregunto a través del pulso, oiga, ¿este hierro usted lo reconoce o lo rechaza? ¿Lo reclama o lo rechaza? Yo le puedo hacer esa pregunta mentalmente. Es más, si yo no tengo ese filtro, que insisto, este hierro, pues yo puedo hacer con un filtrico más que se llama un AMRAM, que es una especie de amplificador de la información, pero que se basa fundamentalmente en el tema de los espejos. Yo puedo crear una imagen mentalmente y preguntarle mentalmente. Es más, si no tienen filtro, ustedes lo pueden ver con la mano. Imagínense que aquí tienen un filtro. Esto suena como a ciencia ficción, pero todo eso es biocibernética. Esto no es una cosa ni esoterismo barato, ni brujería. Entonces uno lo que hace es que simplemente programa una información y la visualiza. Lleva esa información y le pregunta al cuerpo, ¿usted tolera o rechaza esto? Lo cierto es que cuando yo estoy tomando el pulso y le pregunto por esa información, ese pulso se dispara. Que eso a mí, traducido en mis términos, me está diciendo, no reconozco eso, no lo acepto. ¿Sí? Yo le digo a la hija que la trae, digo, yo pienso que esto es una reacción de tipo alérgico. Las alergias tipo urticariformes, como lo era lo que estaba haciendo ella, secretan histamina, entonces se pone coloradita y se pone con temperatura también. Y por supuesto duele porque hay factores proinflamatorios, ¿sí? Entonces, una cosa tan elemental parte de que en ese espejito, supongamos que este es el espejo, que se llama, en este caso, fumarato ferroso, ella no se está reconociendo. No se está reconociendo. Entonces, cuando no reconoce una sustancia extraña, el enfoque se desbarata interiormente, no se reconoce y viene ¿qué? El ataque. Alejandro, pero igual el hierro está en el cuerpo. Sí, pero en esa expresión del fumarato, no. Aunque en otro tipo de... Es posible que ella tolere algún otro hierro o por cualquier circunstancia. El caso es que en ese momento a ella le muestra una información y simplemente no se reconoce. Lo que hacemos es tan simple como desensibilizar a esa información. Desensibilizarla es mostrársela continuamente a esto que se llama el biocampo. Uno tiene una especie de campo electromagnético que está emitiendo porque simplemente somos seres vivos, ¿sí? Y ese campo electromagnético, si entra alguna cosa al campo, él decide si la reconoce, la acepta o la rechaza. Es así de elemental. Eso no tiene ningún otro misterio más. Entonces yo le puedo preguntar eso, pero también la puedo sensibilizar. Supongamos que yo no me trago a la novia de mi amigo. Me parece horrible, me cayó súper mal desde que la vi. Yo no sé qué tiene esa vieja, qué fastidio, y uno hace hasta rechina un poquitico los dientes, ¿cierto? Pero resulta que la tiene que empezar a ver todos los días porque el amigo trabaja con uno y entonces todos los días cruza y de pronto un día ya, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Ve, ¿qué hay? Y después a los 8 días, hola, ¿cómo te hay? Ve, te traje esto. Y entonces uno empieza a cambiar una imagen que tenía, que fue inicialmente, esta vida es hasta formal, ¿sí? Y 2 meses después, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Síguete. Ya cambió la cosa y ya empiezo yo a desensibilizarme a su imagen. Si el proceso continúa en 1 año, ella es la novia de él. ¿Qué pasó? Que le dimos tiempo al organismo de que reconociera, en este caso a una persona, pero pudo haber sido a una sustancia, como en un mecanismo de espejo. A ver, ustedes pasan, se acaban de levantar.
se acaban de levantar, van pasando para la ducha, pero le ocurre mirarse en el espejo que está ahí. ¡Ay, Dios mío bendito, amá, qué fue esto! Y entonces se ven todos despelucados por allá. Y es como cuando uno está en una borrachera, ¿se saben ese chiste? Llegó el borrachito con el amigo, le va a mostrar la casa y le dice, miren, esta es la sala de mi casa. Sí. Esta es la alcoba de mi hijo y ese que hay es mi hijo. Y este es el comedor de mi casa. Y de pronto llega a la alcoba principal y encuentra a la señora con otro y le dice, esta es la alcoba principal. Esa es mi señora. Y ese debo ser yo. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto no se reconoce. Y entonces esa primera imagen del día, cuando uno está así despelucado y todo eso, se mira, ¡ay, qué susto! Toda esa cosa. Claro, porque la imagen o la autoimagen que uno tiene, valga la redundancia, de sí mismo, es una imagen completamente distinta, ¿sí? Y esa imagen distinta es uno organizadito, ¿ya? Y ellas. Todos los vecinos despiertos con el secador, ¿cierto? Terminó y entonces el labial. Yo nunca he entendido eso. De pronto alguien me lo puede explicar porque las mujeres siempre que se echan el labial se lo saborean antes de dar un beso. Entonces hacen, estoy besando bueno hoy. Y después se echan un mechoncito. ¿Sí? Las areticas, tal cosa, y viene esto que me parece súper complicado. Yo no entiendo cómo ¿ah? No, un momentico, todavía no hemos salido de la casa. Pero es que hacen eso y yo no me explico cómo no se la revientan porque hay una pinza que a mí me parece terrible, una cosa que tiene así como una curva rara que hace que... Y esas pestañas quedan ahí enredadas, casi que pudieran dar 3 vueltas ahí, ¿no? Y una vez yo me puse una cosa así que para sentir que era hijuepucha casi me arranco yo el párpado, me quedé sin pestañas, lo que fuera, pero además como si fuera poquito, como ya se estiraron, tienen, ¿cómo se llama esa cosita? Esa que sí. ¿El qué? El delineador, el de las pestañas. Eso, la pestañina. Entonces, hacen, mire, es un movimiento extraño porque lo hacen con los labios y... ¿Ah? Sí, yo no me explico cómo hacen, pero lo coordinan y después viene la sombrita esta y la cosa, total, terminan al final y... Todas espectaculares, una imagen completamente distinta a la de la levantada y ¡ah! ¿Cierto? ¿O no? Entonces en esa primera imagen, por supuesto, yo no me reconozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me ducho y me organizo, o se organizan, para, ahora sí, esta sí soy yo. Y entonces, lo grave es que normalmente le preguntan al marido, no, le dicen, es que ni siquiera le preguntan, sino que le dicen al marido, ay, cómo soy de linda. Cierto, ojo a las respuestas suicidas. Donde ustedes digan una cosa distinta a eso que ella está afirmando, en ese momento empiezan a morir. ¿Sí? Porque eso ya les va a costar el resto del día, eso se va a complicar. Pero lo cierto es que fíjense que esta imagen última que quedó es completamente distinta a la primera. Primer ejemplo fue ese. Segundo ejemplo, y miren cómo entonces a veces distorsionamos la imagen de nosotros mismos y empieza a ver ahí una cosa muy compleja, porque uno tiene
una información de sí mismo que está relacionada, por ejemplo, con los valores, ¿sí? Entonces miren un ejemplo en relación con esto. La autoimagen tiene que ver con mis valores también. Si yo no me reconozco en los valores que inculcaron en mí, mentico, pues ahí sí no estoy de acuerdo, esto no va conmigo. A mí no me enseñaron a robar. O si soy hijo de un político, pues sí, a mí sí me enseñaron, pero cualquier cosa de esas, pero no le metamos ahí mucha cosa ahí caliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta paciente es una paciente, no recuerdo exactamente la edad, tal vez unos 40 y pico, que súbitamente empieza a tener también un dolor en la pierna izquierda. Y les hago énfasis en eso, porque es distinto cuando a mí me duele la pierna izquierda a cuando a mí me duele la pierna derecha. Eso tiene un simbolismo completamente distinto. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿La izquierda qué? Con la parte masculina o con la autoridad. La derecha es la pareja o lo femenino, ¿sí? Independientemente de que sea un hombre o una mujer, porque obviamente cada uno maneja los dos aspectos. Empieza a quejarse de ese dolor y obviamente lo primero, los antiinflamatorios, los analgésicos normales, naturales, pero no cede. Entonces lo que sigue, yo creo que de pronto estás haciendo una radiculopatía. Eso es muy bonito en ese término. Imagínense que esta es una vértebra, esta es otra, y aquí entre cada vértebra sale un nerviecito y por allá al final se juntan en el gran nervio ciático, ¿sí? En el caso por allá de las vértebras lumbares. Entonces, ¿qué ocurre? Que como le está doliendo la pierna, ellos lo que se imaginan es que esto en lugar de estar así, puede estar, por ejemplo, así. Y aquí está comprimiendo la salida del nervio y entonces produce ese tipo de cosas. Entonces lo que sigue, por supuesto, es hacer una resonancia nuclear magnética de la columna y normal. Pero como da normal, entonces hagamos también una electromiografía. Eso es más doloroso que un berraco, porque le colocan unas aquí abajo y entonces ponen corriente a ver cómo está transmitiendo la corriente hasta allá abajo y resulta que también da perfectamente normal. Entonces ya llevamos todo esto, visita al ortopedista, le mandan a hacer fisioterapia, ya tomó antiinflamatorios, ya tomó analgésicos y absolutamente nada que la mejora. Resulta que en la historia uno empieza a ver cosas importantes y miren por qué es importante la historia. Lo primero es que mucho tiempo atrás ella tuvo una pérdida en las imágenes de valores, porque resulta que se dio cuenta que el papá llevaba una vida paralela, ¿sí? Entonces obviamente se le cayó del pedestal el ídolo que tenía y eso, por supuesto, ¿a qué aporrea? ¿Ustedes qué se imaginan? En la estructura del ser humano. Eso, las raíces, los huesos, los valores. Eso es energía ancestral, energía de reserva, energía reticular, el contacto, el polo a tierra, todas esas cosas, todas estas cosas ocurren ahí. Pero además de eso, esta mujer tiene otro dato importante y es que ella empieza a notar este tipo de molestias cuando tiene algún conflicto interior con la autoridad. Yo le pregunto a ella, ¿tienes algún conflicto con la autoridad? Se lo pregunto porque es la pierna izquierda, cuando la estoy examinando, o tuviste algún conflicto con la autoridad cuando este proceso se originó. Yo me estaba refiriendo en ese momento a la autoridad en cuanto a jerarquía, a esposo, papá, algo como eso. Pero ella lo entendió por otro lado, sí, en realidad sí tuve un problema con la autoridad porque me iban a montar una demanda por el banco, que no sé qué, cualquier cosa que digamos que no habían logrado cumplir a tiempo, y eso también es autoridad. Pero si esa autoridad se suma a esa autoridad del papá, ¿sí? Pongámosle aquí autoridad paterna, entonces ya esto es un segundo golpe, ¿sí? El caso es que es un conflicto con la autoridad. Entonces, si yo no me reconozco con la autoridad, no lo reflejo aquí, sino que lo reflejo donde la autoridad está, y más si se cambiaron los valores,
¿Eso qué significa? Se me movió el piso, es que me movieron el piso. Y cuando uno le mueven el piso, ¿uno con qué se desplaza por el piso? ¿Con las manos? Con los pies, entonces tenía que empezar a doler el pie, ¿sí? Eso es casi que absolutamente innegable. Pero además de eso, como si la historia fuera poco, a ella se le muere la mamá en unas épocas medio parecidas, y resulta que, pues obviamente es un golpe grandote, pero además de eso, su hermano decide apropiarse de la casa de la mamá, al punto de que incluso sus propias cosas, las de esta paciente, ella las tuvo que sacar con la ayuda de la autoridad, ¿sí? Para poder, no sé, poder recuperar sus cosas, pues elemental. Entonces miren todo lo que está ocurriendo. El hermano trata de apoderarse de la casa, por supuesto se dejan de hablar mucho tiempo, y cuando uno le pregunta por el hermano, de pronto se les bozan unas lágrimas, por aquí le salen unas lagrimitas, y ella dice, es que me da tristeza, porque él está tratando de arreglar ahora la casa, después de mucho tiempo nos volvimos a hablar, pero a mí me da una nostalgia terrible, porque yo no me acuerdo de la casa, y fue la casa donde yo crecí. Uno diría, esto pues no vale la pena, pero la interpretación es esa, es que fue la casa donde yo crecí, fue donde yo viví, donde yo me hice como persona, como mujer, como individuo, donde tuve mi niñez, donde todas esas cosas. ¿Y eso qué es? Otra vez, las raíces, otra vez esas raíces que tienen que ver con eso que se pega a la tierra. ¿Qué se pega a la tierra? En los pies, pero además en las plantas, ¿qué? Las raíces, ¿cierto? Entonces vuelve y toca esa parte. Miren lo curioso, les hago un paréntesis, porque resulta que su hermano, cuando decide quedarse con la casa, a las malas, meses después desarrolla una diabetes. ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Ah? ¿Qué? Sí, las diabetes tienen que ver con el páncreas. No, obsesiones no, amargura tampoco. ¿Qué hizo él? ¿Qué trató de hacer él con la casa? Apropiarse. Y eso es que apego a lo no esencial. Y el centro de los apegos es el tercer centro, que es donde está el páncreas, que a su vez es el que regula la insulina, que a su vez regula los niveles de azúcar en el cuerpo. Entonces miren la consecuencia de una situación como esas. No diría, pues sí, se quedó con la casa, pero miren lo que le ocurre a él y miren lo que le ocurre a ella. Entonces, les llamo la atención es porque en esa autoimagen también está la autoimagen que tiene que ver con los valores. Y si yo no me reconozco en valores, pues yo afecto eso. Si yo no me reconozco en la entrega al otro, entonces ¿de qué me puedo enfermar? Veo neuronas en ebullición. Si yo, miren la pregunta, si yo no me reconozco porque no me estoy entregando genuinamente, puede ser a mi pareja. Exactamente, toca ¿qué centro es ese? El cuarto centro. Entonces, ¿de qué me puedo enfermar? Por ejemplo, no, los pulmones son quinto centro. Del corazón. Cosas del corazón, por ejemplo. Me puede dar una arritmia, me puede dar un infarto, me puede dar una hipertensión, me puede dar un trastorno cardiocirculatorio. Miren todo eso que está, pero ¿dónde nos enfermamos? Allí donde no está la conciencia, porque es que no está ahí. Si hay una entrega genuina, yo entrego y no espero nada a cambio, simplemente porque soy feliz entregándome al otro y me siento contento y qué rico, ¿sí? Pero cuando yo lo hago calculando la respuesta, yo te amo, pero si vos me amás, ¿cierto? Ahí ya estoy calculando yo una respuesta y por supuesto la imagen que me devuelve el espejo respecto a los valores me dice, no, un momentico, eso es mezquindad. Si usted está dando, esperando recibir, eso ya no es una donación, no es un regalo.
es una mezquindad calculando la respuesta. ¿Sí? ¿Vamos captando esto? Ya vamos, perfecto. Qué bueno, estamos hoy como bien. Eso significa que estamos ahí en sintonía. Entonces, digamos, tenemos aquí los valores. Esto es muy importante, definitivamente, lo de los valores. Pero además, un signo de que hay una buena autoimagen y al mismo tiempo una buena autoestima es que yo tengo mi propio criterio, ¿sí? Y si yo tengo mi propio criterio, significa yo defiendo mi punto de vista, pero dentro de un contexto. Me doy la oportunidad de visualizar contextualmente, no me quedo viendo el punto de vista, porque ya lo hemos dicho. ¿Qué es un punto de vista? La visión de un punto. Entonces me quedo en el pequeño detalle y no voy un poco más allá. Si yo veo de manera contextual, paso de los textos a los contextos, ¿sí? Que es bien distinto. Esto es una cosa puntual, esto ya es una cosa mucho más global. Pero igual, si yo tengo una buena autoimagen, es muy posible que yo renuncie a quedarme en el pasado o no me empeñe mi vida hacia el futuro. Entonces no me queda más de otra. Si no estoy en el pasado ni en el futuro, un buen signo de autoestima es estar en el presente. Un buen signo de autoimagen es verse en presente. Y hay mucha gente quien creyera que se queda... Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, hoy tiene 55. María. Es el colmo. Yo pesaba 52 kilos. Vea este boje. Vea estas Michelin. Vea, las pategallinas son ¿qué? Como cuando uno dice ¿qué? No voy a decir ¿qué? Porque me da pena. Sí. Pero inmediatamente las arruguitas, y entonces, por supuesto, empieza a quedarse por allá anclada en un pasado y deja de vivir esto es lo que hay. Y si yo me reconozco y me acepto, pues también me acepto con mi proceso normal, natural, biológico de envejecimiento, o simplemente llamémoslo de madurez, para que no suene muy duro, ¿cierto? Entonces, me da risa porque yo estoy viendo las caras que hay en algunos de aquí y es que eso sí me da muy duro, ¿no? Eso, cambio, alguien puede aumentar en años, pero tiene una mente joven, un espíritu joven, un cuerpo joven, y resulta que se va de paseo cada 8 días, y sábado, ¿no? Y se mueve, y todos los días está feliz de la vida con una sonrisa. Pero hay gente que, ya uno a esta edad, Ay, Dios, mucho cuento es que respire uno, mijo. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese presente, si yo tengo una buena autoimagen, ojo, soy capaz de resolver asuntos, pero también soy capaz, si no soy capaz de resolverlos, soy capaz de pedir ayuda. Y eso es un signo de una buena autoimagen. Si yo no tengo una buena autoimagen, me siento mal si tengo que pedir ayuda porque lo veo como si fuera un signo de fragilidad, de debilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que este personaje puede resolver muchas cosas, pero habrá momentos en que tenga que decir, hey, dame una manito con esto. En serio que yo no lo entiendo. Yo una vez llevaba por ahí 3 horas buscando una hijo de madre función en el computador, y eso pues que yo soy medio tecnológico, un poquito menos de medio. Lo cierto es que por ahí 2 o 3 horas buscando, ¿cómo le hago yo esto? Yo ya medio ofuscado, en esas llegó mi hijo, acaba de llegar de cualquier parte, ¿qué hubo? ¿Qué está haciendo ahí? No, fregando a encontrar una cosa, ¿y qué quiere hacer? No, esto y esto y esto. Pin. Yo no le dije nada. Yo le agradecí
infinitamente. Y no vayan a creer que yo me sentí medio troglodita con eso. No, yo dije, normal. No, o sea, claro, eso le toca a uno el ego. Pucha, no puede ser yo 2 horas y ¡pin! Y yo, no. Eso fue una cosa como, sí. Cuando uno ve ese tipo de cosas, entonces, hombre, tiene que reconocer, necesito ayuda, esto yo no lo he manejado, o a lo mejor desconozco esto, pero conozco otras cosas, ¿sí? Entonces ya después él me pregunta, papá, me está doliendo tal cosa. Fíjate allí donde están los medicamentos, o sea, busca, no, eso me supo a miel, ¿no? Pero fíjense lo importante que es, no solamente resolver, sino también, hombre, tenemos derecho a pedir ayuda en su momento. Y cuando uno tiene derecho a pedir ayuda, es muy importante que se dé esta oportunidad, pero ojo, que no se deje manipular, porque con una buena autoimagen no nos dejamos manipular. ¿Sí? Uno dice, maravilloso, gracias por tu ayuda, pero no por eso alguien me puede chantajear, ni alguien me va a manipular, ni alguien me va a decir, es que si no, un momento, y si no, ya queda un reto planteado. Hombre, yo no sabía esto, ¿cuál es el reto? Estudie, aprenda, métase a una academia, lo que sea, ¿sí? Yo me acuerdo, yo intentaba bailar tango y estuve en una academia un buen tiempo, me encanta el tango, me encanta. Bueno, pero es porque yo tengo alguna cosa ahí que me mueve, ¿no? Fíjate, ¿no? Es el argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Lo cierto es que me encanta el baile del tango, no tanto escuchar un tango, porque me parece que en cada tango, como dicen los chilenos, muere un argentino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo la primera vez que fui a esa academia, me salió mi profe, yo me esperaba una vieja de esas que levanta la pata por allá y con cuerpo escultural, y me sale él. Yo miré, me puse estupefato. Pero es que vamos a, sí, o sea, vos y yo, y cuando la otra semana empezamos. No, es que es ya. Y el tipo empieza a contarme una historia, yo no la sabía hasta ese entonces. El baile del tango empezó entre hombres y era como el reto que se hacían para, mentico, yo soy el que me la merezco, y por eso entonces el duelo era, y daban el paso tanguero así, ¿no? Sí. Miren el tango, lo están viendo, ¿cierto o no? Y de pronto, cuando llegan... Pero el tipo entonces se empieza a acercar y yo, la verdad, me sentí muy raro abrazando a un tipo aquí como, a ver, tensión, posición, no sé qué, conserve esta cosa aquí, el agarre, y yo sí, porque uno tiene una cosa ahí como de protección. Y de pronto, ¿cuál fue? Pero de pronto él me dice, mira, son 8 pasos básicos, tú vas a hacer 8 movimientos, y ellos le dicen a eso, es que la baldosa, entonces maravilloso. Yo aprendí a hacer la baldosa, ese día hasta lo vi lindo. Pero claro, yo le dije, hermano, muy rico, de verdad, me parece maravilloso poder, pero cierto que yo después voy a bailar con alguien, una chica aquí en la academia. Me dice, sí, claro, hombre, tal cosa. Y entonces empieza a hacer esto, y empiezan que los ganchos y la cosa, y entonces uno, vayan copiando. No, y entonces todo eso fue maravilloso, porque yo decía, pucha, pero cuando ya me pusieron una vieja a bailar, yo, ay, ¿qué es esta maravilla? No puedo creer que es esto. Y ella, no, eso es una fantasía total. Pero ¿qué pasó? Que tuve que sensibilizarme, imagen en espejo, con una cosa que no estaba en mi visión de las cosas. ¿Entienden lo que les quiero decir con ese ejemplo? En mi visión está, hombre, si yo bailo hombre, yo busco una mujer.
¿sí? Pero cuando me dan una explicación además válida y entendí eso, ya después lo vi perfectamente natural y bailamos hasta bien. De verdad que el hombre, muy buen profesor, me enseñó muy buenos pasos, logré encontrar una pareja ya en la Academia Mujer con la que bailaba y toda la cosa, y fue muy divertido. Pero miren lo que yo hice primero, desensibilizarme a esto. El problema es que con el urólogo te va por pedir una segunda opinión y bueno, ese sí es un lío. Ese sí es un lío. Lo cierto es que fíjense lo que tenemos ahí. Por ahora, entonces, insisto, vamos con estas cosas, no nos dejamos manipular. Y aquí surge una cosa muy importante y es que si tenemos una buena autoimagen, podemos reconocer que tenemos altibajos, ¿sí? Y que hay un día en que perfectamente nos despertamos felices, contentos, y otro día en que estamos, los pelados dicen down, ¿sí? O sea, hoy estoy down, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces uno está down ese día, pero ¿y qué? Hace parte de la oscilación normal que un ser humano tiene derecho a tener. ¿Y quién dijo que por eso era que estábamos enfermos? Es que ni yo me aguanto. Bipolares. Es una maravilla ser bipolares, de verdad. No, es en serio, lo digo muy en serio. Porque eso significa que si hay bipolaridad hay diferencias de potencial, y si hay diferencias de potencial eso significa hay movimiento. Y la vida es movimiento. Cuando no haya movimiento, se murieron, asústense. Porque ya no se van a volver ni siquiera a ver en el espejo por la mañana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Fíjense, tenemos derecho a esos altibajos perfectamente, pero así como tenemos derecho a esos altibajos, también tenemos derecho a sorprendernos llamémoslo así, y a gozar. Y a gozar con cosas tremendamente elementales. El que tiene una buena autoimagen goza parejo con cualquier cosa. Y con lo más elemental que uno dice, pero pues, está bobada. Y sí, estamos felices de la vida. ¿Por qué? Porque es que, ¿sí? Y entonces cuando uno logra ver eso, disfruta con las más pequeñitas cosas que ustedes se imaginen. Yo tengo una familiar que de vez en cuando va a la finca y yo no he visto a alguien más feliz que esa mujer viendo una nube. Mira esa nube. No, es que mira, la forma que tiene de becerro, ella la ve completa, becerro. Sí, debe ser que está detrás de la nube, ¿no? Pero ella goza parejo con una cosa como esa y lo disfruta con tanta plenitud que uno dice, es una imagen perfecta, además de contexto, con todo lo que hay alrededor. Y finalmente, hay derecho, dentro de muchas otras cosas, a ser sensibles. Y esto sí que es importante, y sobre todo en nosotros los hombres. Dime, Carlos. Con respecto a la religión, una persona de carácter rígido carece, podríamos decir que carece de autoestima, aunque aparentemente sea temporal. Vamos a irnos por allá a ver qué pasa. Entonces, ¿qué decía yo? Tenemos derecho a ser sensibles. Y los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. ¿Ah? ¿Cómo me vieron? Ojalá fuera esa frase mía, pero eso lo decía el Indio Duarte en una poesía por ahí, ¿no? En el duelo del Mayoral, una poesía maravillosa. Y él decía, y los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas. Sí, pero a nosotros no nos enseñaron que podíamos ser sensibles. Y ni siquiera es por llorar, ¿no? Cualquiera puede llorar. Es que tenemos derecho a un abrazo, a recibir un abrazo, a sentirnos solos, a necesitar esa compañía, a escuchar al otro en su momento preciso, a conmovernos con una escena, ¿por qué no? A soltar unas lagrimitas cuando vimos algo que nos conmovió. Fíjense, cuando ustedes estén con su esposo, con su pareja, viendo televisión y pusieron esa escena en la que necesariamente vienen lágrimas, miren ustedes a la mujer y siempre está, pero antes de que ella empiece a llorar, él voltea, ¿cómo vas a llorar? Cuando les esté diciendo eso, es porque él está a punto de llorar. Pero se tiene que escudar en decirle a ustedes, lloren ustedes primero. Lloren usted primero, que yo de verdad no quiero llorar primero, Cristina, no, llore, no sea llorona. Sí, es más o menos esa la actitud, pero ahí está el hombre a punto de soltar. Pero Alejandro, incluso las mujeres también, pues, con esta liberación femenina. Infortunadamente es así. Nos han como empezado a
Claro, es un feminismo entendido. Beatriz, espérate un momentico, cálmate. Toma de la Ritalina un momentico, por favor. ¿Qué pasa? que eso que estás diciendo es muy importante. Un femenino absurdo que llegó a no exaltar las cualidades femeninas. Acuérdense la historia aquella de la puerta del coche que yo le abro a la amiga española, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora no me vas a abrir la puerta del coche? ¿Eh? Pero la primera vez me dice, ¿y por qué me lo vas a abrir? Que es que yo soy capaz de hacerlo sola. Y entonces, no, pero ¿y qué tiene? ¿Por qué? No, que vamos, que es que yo también soy tan fuerte como tú. No, es que nunca lo puse en duda, yo simplemente es un acto de caballerosidad para nosotros allá en Colombia, como somos subdesarrollados, eso es muy normal, ¿sí? Exaltar tu femenino porque te quiero, no, ni tanto, bueno, se ha ido perdiendo por culpa de ustedes. Lo cierto es que, insisto, después volví y me dijo eso, ¿y qué? ¿Y ahora no vas a abrirme la puerta del coche? Además así, con ese movimentico, Sí. Bueno, me encantan las neuronas en espejo porque todas hacen como, Sí. Bien, entonces tenemos derecho a ser sensibles. Pero digamos que esto es cuando hay una autoimagen positiva. Entonces, si hubiera una autoimagen negativa, ¿sí? Lo primero es que generalmente hay una actitud crítica que se puede en realidad acercar a eso que tú estás diciendo, a un rechazo. ¿Por qué? Porque en la crítica frecuentemente yo no me estoy viendo al espejo, estoy viendo al otro, pero muchas veces no reconozco que el otro es mi propio espejo. Entonces es mucho más fácil criticar. No le da vergüenza salir con esa camisita aquí, sabiendo cómo se le salen esas Michelin ahí. María. Pues se debía mirar en un espejo. Y ella se mira con la camisa así ancha, que ya no usa camisa sino sábana, porque así no se ven las Michelin. Entonces, ¿me entienden? A veces en la crítica no hay otra cosa que la imagen que uno ve en el otro de lo que está proyectando. Es decir, el otro es la propia sombra de lo que uno tiene, o una autoimagen negativa. La autocrítica es más Claro, compleja es mucho más compleja. Allá vamos. ¿Qué más ocurre cuando hay crítica? envidia. Bueno, listo, envidia. Envidia. Y sí. Por lo general. Entonces después ellas se escudan y dicen, envidia, es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? Y resulta que ahí hay otra cosa inmersa. Detrás de esta crítica entonces también hay una cosa que es la necesidad de buscar una perfección, ¿sí? Pero ese perfeccionismo está normalmente escudado en las imperfecciones que se encuentran en la propia imagen. Entonces, en esta perfección hay rigidez. Y la rigidez, normalmente si ustedes la llevaran al cuerpo, ¿dónde se reflejaría? Pues en realidad en todas partes, pero exactamente. Los músculos, todo el sistema musculoesquelético. Y por eso alguien que tiene una rigidez muy grande frente a la vida, camina así, ¿sí? Y es casi que un voltea en bloque. Él no voltea así, sino que si te va a mirar, voltea así, ¿sí? De modo pues que, sí, además que levanta las cejas y puede que haga el movimientico aquel, ¿no? Y esta rigidez después le empieza a costar porque esto empieza a doler. Acuérdense que esta parte es la más flexible normalmente de la columna. Entonces, claro, qué tan raro que me dio ese lumbago. Y yo no hice ningún esfuerzo. No hizo ningún esfuerzo. Semejante rigidez es muy pesada para cargar, ¿o no? Eso es muy importante. Entonces, detrás de este perfeccionismo también viene una cosa muy importante que ya lo mencionaron, y es el hecho de magnificar las culpas. Y esto sí que es importante, porque ya lo hemos dicho, las culpas sobre todo están en esa zona que tiene que ver con el autorreconocimiento, que ya lo hemos dicho, es el timo básicamente como glándula del sistema inmunológico. Entonces, si se magnifican las culpas, no, es que
esto es lo que yo me merezco por haber hecho lo que hice, o esto no me salió bien, entonces dices que yo soy una bruta o un bruto, y empiezo a maltratarme realmente, claro, a darme palo, y fuera de eso entonces empieza a haber una cosa aquí muy compleja, y es que nos empezamos a volver hostiles, ¿sí? Y por cualquier cosa estamos mal geniados. Ese mal genio frecuentemente es una alteración negativa de la autoimagen, ¿sí? Que generalmente hace que se consuma también la energía de reserva, que es el agua, que es la que refrigera, que es la que calma un momentico, que no se le suba la neura, como dicen por ahí, ¿sí? Pero además de eso, entonces, no solamente nos ponemos irritables, sino también, También puede llevar a un extremo, ¿no? claro, Puede ser hostiles o puede ser servicios. también, me gusta mucho esa aclaración, puede ser el sumiso, y el sumiso simplemente renuncia y permite que lo manipulen, decíamos por aquí, ¿sí? Entonces eso, todos estos son signos de que esa autoimagen no está por donde debe ir. ¿Tendrá criterio? No, por supuesto, por eso generalmente surge la envidia. ¿Estará en presente? No, frecuentemente se queda por allá en el pasado y recordando lo que pudo haber sido y no fue. Y si yo hubiera hecho esto, y si yo me hubiera casado con él, es que en realidad tú debiste haber sido mi esposa o mi esposo y no la otra, y no, ojo. O si yo no me hubiera salido de ese trabajo por querer poner mi propio negocio y fracasé, y no sabía que había que fracasar muchas veces para encontrarse en la ruta, ¿sí? Y entonces maravilloso que hubiera existido eso. Entonces, por supuesto, si no tiene una buena autoimagen, no resuelve y duda. Y aquí hay una cosa fundamental que surge y es esto: indecisión. Díganme cómo físicamente se puede manifestar una indecisión. Con miedo. ¿Eso cómo se llama? Puede ser equilibrio. Eso, en el equilibrio. Primer centro. En el colon también. En el colon también. Claro, puede ser vértigos o mareos. En el colon se podrá ver la indecisión. Más que el rumiar no se da tanto en el colon. ¿Saben dónde? En el estómago. En el estómago o en el intestino delgado. Pero generalmente no en el intestino grueso. Sin embargo, si miráramos la indecisión en el colon, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Imagínense un colon bien indeciso, ¿sí? Entonces, allá. Tal cual, tal cual. Salgo o no salgo. Eso es así. Ah, pero es que ese es un colon indeciso. Y salgo o no salgo es. No, ese chiste sí no los voy a contar. Es un estreñimiento o es una diarrea. También. Entonces, eso se llama en medicina un colon irritable con o sin diarrea. Llevémoslo a todos los centros a ver cómo se manifestaría. Ya lo dijeron, en el primer centro puede darse por vértigos, por mareos, por inestabilidad en la marcha, por ejemplo. Si fuera en el segundo centro, todo lo que tiene que ver con la genitalidad, por ejemplo, ¿cómo se podría manifestar? Pudiera ser una frigidez o una impotencia o una eyaculación precoz. ¿Salgo o no salgo? ¿Sí? Resulta que, es que sí. Oíste, a ese le dicen el veloz, y oíste, ¿y a vos por qué te dicen el Ay, sí. Bueno, más o menos, ¿no? Y si fuera en el tercer centro, ya lo vimos, hace parte, por ejemplo, en el colon. Y si fuera en el cuarto centro, el centro, este cuarto centro relacional, ¿cómo se podría manifestar una indecisión? Claro, lato ya o más tardecito, ya, eso es una arritmia, eso es una arritmia. Y si fuera en el quinto centro. Digo, no digo. Y cuando uno, cuando uno dice o no dice, puede ocurrir eso, una tartamudez, por ejemplo. Pero puede ocurrir otra cosa mucho peor. Este es un muchacho profesional, ya a los 22 años, muy tempranamente,
que se siente absolutamente frustrado porque no está pudiendo ejercer su profesión y lleva 6 meses esperando trabajo y se presenta a varios procesos, pero no ha podido pasar y no logra hacerlo. Entonces no solamente está medio desesperado, indeciso, porque esto de la creatividad psíquica es también la profesión, es lo que yo hago, a lo que yo me dedico, pero no lo estoy pudiendo sacar adelante, no lo estoy pudiendo expresar, entonces se altera qué hay aquí, la tiroides, y hace una cosa que se llama una tiroiditis de Hashimoto, caso real que vi esta mañana. ¿Qué es una tiroiditis de Hashimoto? Es una inflamación, el sufijo itis significa inflamación de la tiroides, porque no me acepto, es que yo no puedo aceptar que después de haberme matado como me maté, con lo que me costó mi carrera, no puedo aceptar que yo no esté trabajando. Entonces ataco, pero ataco aquí, porque es ahí donde yo lo estoy viviendo, ¿sí? Y si fuera una indecisión aquí en el sexto centro, el sexto centro es el que integra toda la información. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza una carrera, y después otra, y después otra, y no integra informaciones. Pero si es en el séptimo centro, ¿cómo se diría esa indecisión? No, los problemas mentales, ¿dónde los verías? En el sexto, claro. ¿El séptimo es qué? Eso. Por Dios que no creo en nada. Eso es una indecisión, ¿o no? El ateo dice eso, por Dios que no creo en nada, ¿sí? Es una indecisión, pero es una indecisión, bueno, a ver, yo quiero estar aquí metido en mi religión, o en esta otra cosa, o cómo me siento yo, o qué es lo que está pasando, pero también puede ser una indecisión con ese conflicto espiritual que llegó en un momento determinado donde yo no me encuentro con mi propia esencia, y entonces posiblemente no encuentro la posibilidad de que haga un acto desde el alma con lo que yo estoy haciendo. Y alguien le dice, póngale el alma a lo que usted haga. Cuando a uno le dicen eso, ¿qué le están queriendo decir? Que le pongan alma. Claro, métale un poquitico más allá de lo que usted pueda, ¿cierto? Es casi que entréguese con todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Medellín gana 2-0, le pusieron el alma, ¿no? ¿Sí? No sé si Nacional perdió, pero pues, eso es un datico por ahí. Bueno, ¿entienden esto de la autoimagen hasta dónde va? Entonces, ¿qué pasa? Ya lo dijimos al principio, si yo no me reconozco, tengo que volver a mirarme en ese espejo hasta que finalmente me reconozca. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de la colega que no se reconocía porque tuvo un accidente y se desfiguró su cara? Bueno, es más o menos eso. Y si fuéramos a ir un poco más allá, hay muchas maneras de uno autotratarse, porque muchas de las enfermedades tienen que ver precisamente con eso de que yo no me identifique conmigo mismo o no me acepte a mí mismo, ¿sí? Posiblemente no se valora, mira dónde partimos, ¿sí? Pero esa autoimagen también pues, debería permitirse a uno esas fluctuaciones, pues, como esa... Míralos aquí. En una correcta autoimagen, yo me lo permito, sí, tengo derecho, sí. ¿Y qué pasa? Yo hoy, de verdad... No, eso no es simplemente un estado de ánimo, es una cosa muy distinta decir yo soy a decir yo estoy. El yo estoy es una cosa temporal, pero yo soy significa eso hace parte de mí y no lo puedo variar. Y generalmente todo esto lo podemos modificar perfectamente. Entonces, a lo que los quiero llevar con esto es que muchas de las enfermedades, de pronto repasen cada uno de ustedes alguna queja que tengan, alguna molestia que tengan, a ver qué está ocurriendo. ¿Por qué yo no me reconozco? ¿Por qué yo cuando tengo una tristeza profunda y no la reconozco y no la acepto, hago una crisis asmática? Porque tengo que hacer la pataleta para poder que me hagan caso y entonces... ¿sí? Y empieza a silbar ese pecho. ¿Por qué empieza a silbar ese pecho?
porque yo no acepto esa emoción que es la tristeza, que es una emoción normal, además complementaria de la alegría, no la acepto en mi quinto centro, entonces por eso el bronquio se contrae y hace esto. Cuando yo finalmente lo acepto, digo, ya. Entonces, miren lo que yo hago. Cuando uno dice, al principio, es que no lo acepto, estoy así. Pero cuando dice, no, ya. Se relajó y se relajaron los bronquios y los músculos de la musculatura lisa de los bronquios, y entonces el bronquio, en lugar de estar así contraído, hizo esto y permitió que otra vez pasara el aire. ¿Sí? Pónganme cualquier ejemplo de enfermedades. Pónganme cualquiera, uno. ¿Alguien está enfermo de alguna cosa ahora? De osteoporosis. Bueno, entonces miren qué pasa con una osteoporosis. Si hay buena autoimagen y yo me miro en el espejo de mis huesos, entonces esa autoimagen me está diciendo, ojo, recupere su polo a tierra, párese firmemente, reconozca, identifíquese, recupere la seguridad. Cuando eso ocurre, entonces el hueso dice, ahora sí me paro yo aquí. Pero cuando no, está así. ¿Sí? Es que a uno, ya se le va acabando como esa capacidad de moverse, ¿cierto? Yo no sé qué es lo que le va pasando a uno, y entonces, y miren lo que uno hace. Esto suena como a broma, pero miren lo que uno hace. No, es en serio, miren, uno no se agacha así. No, bueno, habrá algunos, ¿no? Pero normalmente lo que uno hace es esto. Y yo no sé por qué esta barriga se empieza a salir así, se empieza a ser más culichupado, yo no sé qué ocurre, pero además se empieza a agachar un poquitico, porque lo que está tratando es de, ya no me reconozco yo, ¿cierto? Y como yo no me reconozco, también empieza a ver esto. Y miren que eso ocurre, yo lo exagero aquí un poquitico, medio en broma, pero muy en serio. Sí, porque cuando el viejito hace eso y habla así, ¿qué está haciendo también? Ya no se escucha. Y si no se escucha, no emite los tonos de voz, y por supuesto esos tonos de voz se ven reflejados en el tono muscular y de los huesos. Por eso es una osteoporosis. Porque alguien tiene 70 años, se alimenta de lo mismo, a lo mejor es hermana de la otra, y esta hace una osteoporosis y está sin problemas. ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo? Parkinson. A ver, el Parkinson es una enfermedad muy compleja, porque generalmente detrás de un Parkinson hubo un antecedente muy grande de una cosa que se llama una hipersimpaticotonía. ¿Está claro? Acuérdense de que uno tiene un sistema nervioso simpático y otro parasimpático, y el simpático te mantiene así todo el tiempo. Una cosa es que yo esté así media horita porque me acabo de asustar y qué susto tan berraco y eso se me quedó allá, pero otra cosa es que yo esté así rígido todo el tiempo, entonces estoy asumiendo esto. Miren lo que ocurre aquí, uno hace esto, ¿sí? Inmediatamente todas esas circulación de la zona del tallo cerebral igual se contrae. Allá el tallo no está, no, estoy relajado en el tallo, pero lo demás está contraído. No, uno se contrae todo, ¿cierto? Y entonces en la zona del tallo irriga mucho menos esa parte que se llama el cerebelo. El cerebelo hace parte del cerebro reptil, del cerebro más arcaico, también del pasado, y frecuentemente esas cosas obedecen por miedo al futuro, por cosas que ocurrieron en el pasado. Pero entonces un signo, digamos que inicial, de que es posible que termine haciendo un bruxismo, un Parkinson es el bruxismo, ¿sí? Cuando uno empieza a bruxar y no solamente le mandan la plaquita, sino que parte la plaquita por el derecho, eso significa es que estoy tan tensionado, y fíjense, imagínense eso toda la noche. Estas superficies que se llaman el esmalte de los dientes no solamente se desgastan, sino que generan una pequeña corriente eléctrica. Eso es un fenómeno piezoeléctrico por cristales ahí en los huesos, y entonces se da vía trigeminal y se va hasta el tallo del cerebro y se va hasta el cerebro mismo, y por supuesto empiezan a hacer, eso es una microconvulsión, no es otra cosa, pero una microconvulsión permanente. Y por eso entonces, miren lo que ocurre cuando un paciente con Parkinson, esto es muy bonito,
esta historia es muy bonita para que vayamos terminando. Este es un paciente que hace un Parkinson, pero terrible. Terrible es de no poderse alimentar, de tener que buscar un hijo o una hija que le ayude a alimentarse, porque si se mete la cuchara, pues obviamente le riega en el camino, y entonces llega a ese punto. Pero el tipo fue pianista, ¿sí? Y de pronto a alguien se le ocurre, ¿por qué no le ponemos el piano a ver qué pasa? Hacía 10 años no tocaba el piano. Y el hombre, con toda la dificultad, se sienta en el piano, pero apenas empieza a interpretar la melodía, este hombre deja de temblar y interpreta una melodía perfectamente, recuerda toda la cosa maravillosa y sigue haciéndolo perfectamente. Pasa la interpretación y vuelve a su estado. ¿Qué pasa? ¿Qué estará ocurriendo ahí? Recuperó el sonido. Claro, claro, eso fue. El sonido que nutre. Más que el oído. En este caso, el tallo cerebral, el cerebelo, la energía ancestral, la energía de, ojo a esto, la llamamos de reserva. Se le había agotado la reserva. Hace poquito vi a alguien, es que si yo me quedo aquí contando historias, la cosa enreda, pero hace poquito vi a alguien que me llamó mucho la atención, porque yo en épocas pasadas, él es obviamente un poquito mayor que yo, un poquito no, más mayor que yo diría unos 20 años más que yo, pero que 20 años no es nada, dice la canción, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo cantaba con esa persona y con un tío mío, pues en las tertulias familiares, y una cosa espectacular como cantaban ellos dos, yo me fascinaba oyéndolos porque era un dueto maravilloso, extraordinario, pero mi tío se murió y este hombre se quedó sin con quién cantar, ¿sí? Porque era su compinche, su amigo, ¿sí? Y miren lo que ocurre, yo dejo de verlo mucho tiempo y viene la consulta, un día encuentro un señor que perdió un ojo, el otro está a punto de perderlo, pero además de eso tiene un problema muy grave y es que hizo un infarto agudo del miocardio, se salvó de puro milagro. Y cuando lo empezamos a examinar, yo encuentro que esa energía de reserva está en el piso, es decir, cuando tomo el pulso, casi que es imperceptible en eso que tiene que ver con la energía de reserva. Y uno sabe que la energía de reserva es riñón, pero también son oídos. ¿Y los oídos sirven para qué? Para escuchar, ¿sí? Pero además para nutrir esa energía de reserva. ¿Y qué más que cualquier cosa puede nutrir los oídos? Claro. Entonces lo que hago es, vuélvanle a conseguir una guitarra a este hombre, pónganlo a tocar ese instrumento de nuevo, pónganlo a tocar la organeta que la tocaba maravillosamente en alguna época y que la tuvo que vender por cualquier situación, pero consíguenle algo de música. Ustedes no se imaginan la evolución de ese hombre, porque volvió a escuchar su propia música y la vida es música. Y encontrarse en la música nuevamente no es otra cosa que recuperar la qué. ¿La qué? ¿Cómo se llama esa emoción? Alegría. Eso, empieza por ahí, termina en gría. ¿Sí? ¿Sí? No la agría, sino la alegría. Bueno, entonces recupera la alegría. ¿Y dónde habita la alegría? Claro, claro. ¿Qué es lo que estaba cantando? Por eso cuando el corazón deja de cantar hace un infarto. Es que es así. Eso suena medio poético, pero eso es total y real. Bien, claro. Miren, por ejemplo, cómo hay gente que silba a toda hora, sin problema, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dale. Ya he hecho varias como de mamá y estamos en un medio que es muy perfeccionista y hay muchos falsos mesías o unos modelos pues como ídolos. ¿Cómo le ayudamos a estos muchachos para que no se enganchen como con esa búsqueda cosmética, pues todo lo que venden y de consumo? Parte de la autoimagen es el autorreconocimiento. Entonces es válido que a ciertas edades uno desarrolle una cierta vanidad y se quiera ver muy bien y se quiera conseguir los últimos, qué sé yo, la última ropa, el último modelo, la última marca, la última cosa, y eso es válido, es más acompañar en ese proceso, no juzgar, sino acompañar y hacerle caer en cuenta que hay algo que está debajo de la ropa, ¿no?
y que por eso es importante. Lo propio ocurre, por ejemplo, cuando están buscando esos ídolos. Es muy frecuente que ahora los muchachos no crean en nada, ¿sí? Hace poquito vi algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Vino una señora que estaba muy triste, realmente estaba muy triste y preocupada y angustiada, porque su hijo de 25 años se consiguió una novia, pero la novia no va a la iglesia. A mí eso me tiene tan triste, doctor. ¿Qué puedo esperar yo de esta relación? Dios mío, pero la concepción de ella es que tiene que irse a arrodillar a la iglesia todos los días y yo qué sé. Bueno, son sistemas de creencias que no necesariamente tienen que ser los nuestros. Y no porque no sean los mismos nuestros vamos a descalificar lo de los otros, porque para eso existe eso que hemos dicho, la diversidad. Perfecto. Muy bien, ¿está claro? Entonces, más que eso es compañía e irles mostrando el sendero. Bueno, vamos a terminar allí y vamos a hacer la meditación.